Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de ver este video y a qué hora puedes ver este video. Hoy en Canal Abogatuber vamos a tocar varios temas, así que nos iremos poco a poco. El video va a ser un poco largo, espero no sea tedioso y se pueden resolver dudas. Ya sabes que de todos modos, si tienes dudas, al menos saber en los comentarios para irlo caminando poquito a poquito. Entonces vamos a este punto. Hoy quiero hablar con todos ustedes de lo que es una reforma constitucional y de lo que es una modificación a la ley. Resulta distinto. Bien, ahora vamos a este punto. El artículo 40 constitucional tiene su base y dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos, que en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos todos en una federación, establecida los principios de esta ley fundamental, o sea, la Constitución. Recuerda, ya te habíamos comentado que necesitas bajar tu Constitución. Puedes hacerlo en ordenamientojurídico.org.mx para que tengas entonces tu carta magna y puedas bajar entonces tu ley fundamental. Pero vamos a este punto y otra vez regresando. Resulta entonces que vamos a hablar entonces de una democracia de acuerdo a una república. Pero para eso necesitamos una definición de qué es república. Ahora, retomando entonces lo que es una república. Según la Real Academia de la Lengua Española, una república es la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por ciudadanos o por un parlamento por un periodo determinado, por oposición a los gobiernos injustos, como el despotismo o la tiranía. Forman un gobierno regido por el interés común, la justicia y la igualdad. Elementos importantes de la república. Una república tiene tres poderes para que no se centralice el poder en una sola persona. Entonces dividimos en tres. El poder ejecutivo, a final de cuentas, por ejemplo, aquí en México sería el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El poder legislativo, que hace las leyes con las que todos nos vamos a regir, y el poder judicial. En México, tú y yo no elegimos quienes están en el Poder Judicial. Eso lo escoge el Poder Judicial mismo. Entonces es importante que tengas tu ley fundamental y entonces revisas el artículo 40 constitucional. Recuerda, se pone artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por aquello de que alguien en algún momento pudiera preguntar. Ahora, es importante señalar también que todo esto va regido no solo por el artículo 40 constitucional, sino también por el 41, que a la letra dice: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. El resto del párrafo es mucha paja y después lo explicaremos. En el segundo párrafo dice: la ley determinará las formas y modalidades que corresponden para observar un principio de paridad. También resulta situaciones solamente de que seamos iguales hombres y mujeres. El tercer párrafo dice: la renovación de poderes legislativo y ejecutivo se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases de la ley que señala el artículo 41 constitucional. Voy a procurar irme lo más rápido posible para poder llegar a lo que queremos explicar. Es muy importante que tomes en cuenta también lo señalado por el artículo 49 igual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la letra dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona. Entonces, el presidente no hace las leyes, ni tampoco el poder judicial. Ellos no hacen las leyes. A final de cuentas pueden tomar la evaluación o la valoración sobre si la ley viola en algún momento algún extracto de la Constitución, pero el Poder Judicial, bajo ninguna circunstancia, puede hacer leyes y o modificar la Constitución. Su chamba es dictaminar la justicia y el derecho que nos ejerce o que nos gobierna a todos los demás. No es hacer las leyes. Para eso existe el Poder Legislativo. Y voy a este punto. Ahora hay que hacer la diferencia entre quién hace las leyes, los senadores y o los diputados a nivel federal. A nivel local solamente existen las cámaras de diputados
en cada una de las 32 entidades de la República. Pero es muy importante que sepas, a nivel federal hay diputados y senadores, en la proporción en la que vamos a explicar en un momento más. Pero también a nivel local, en tu gobierno, en el gobierno de tu estado, depende entonces de los legisladores que tengas a nivel local solamente como gobierno. ¿Bien? Ahora bien, las cámaras se dividen en dos versiones. Según el artículo constitucional número 50 dice: el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en el Congreso General, mismo que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Aquí entonces habrá que diferenciar cuándo es uno y cuándo es aquel, y cuándo es otro. Entonces, muy importante, los diputados se supone, según lo que dice el artículo 51 constitucional, serían 300 diputados de elección directa. ¿Por qué 300? Porque se supone que hay 300 distritos electorales donde eliges tú y yo. Entonces hay 300 diputados que elegimos tú y yo, pero que solamente tendrán un gozo de este cargo solamente por los 3 años siguientes. Importante, acuérdate, hay 300 distritos electorales. En tu credencial de elector, en tu INE, dice cuál es el distrito por el que tú vas a votar, a qué distrito perteneces. Y esto se hace solamente sumándolos a todos y dividiendo entre 300 el número de personas que vivimos en este país. Recuerda que ahora somos un poquito más de 120 millones de mexicanos y entonces se hace la división entre 300 mexicanos, entre 300 distritos, y de ahí el total, a final de cuentas, es lo que son estos 300 distritos directos. ¿Por qué? Hay una situación aparte. El artículo 54 constitucional dice que hay diputados que no son electos, pero que son de manera plurinominal. Nadie, no me importa, le voy a buscar el voto. Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. Por eso soy pluri. Es muy importante que lo tengas siempre visto. Ahora bien, es muy importante que no pierdas el hilo y sigamos. El artículo 51 de la Constitución señala: entonces, la Cámara de Diputados se compondrá por representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario hay un suplente. Eso ya es porque en algún momento, si alguien falta, alguien pueda tomar el lugar. Sobre todo, por ejemplo, para estas épocas de pandemia. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tengas en cuenta. Volvíamos entonces al punto. Hay 300 diputados que tú y yo los elegimos por un principio de mayoría directa. Pero hay 300 diputados como Paloma. Nadie, no me importa, le voy a buscar el voto. Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. Por eso soy pluri. Que ella es diputada porque es pluri. Y entonces lo único que tuvo que hacer es ser pluri, estar en la lista, y con eso entonces se vuelve plurinominal. No por su trascendencia, no por su trabajo político, no por su antecedente, no por en lo que trabaja o a qué se dedica, solamente porque es pluri. Bien, es muy importante también que señalar. El artículo 55 señala cuáles son los requisitos que debe de tener una persona para ser electa como diputado. Es muy importante que lo veas. Son 7 fracciones muy largas. Entonces yo te recomiendo que en tu casa revises cuáles son las 7 fracciones y veas que en ningún caso dice que debas de tener una maestría, doctorado, especialidad. Solamente con que seas una persona que a final de cuentas extienda o se haga valer, a final de cuentas, con argumentos muy importantes, que es lo que tiene que ir en una ley que ellos tendrán que hacer o promulgar o proponerle a la asamblea. Entonces es muy importante que veas
Los diputados son 300 diputados de manera directa. Los otros 200 son plurinominales porque están en la lista solamente para llenar esos pequeños huecos. Muy importante entonces. Ahora vamos con los senadores. Los senadores tienen un encargo por 6 años y son 2 senadores por cada estado de la República. Según el artículo 56, son 64 directos, porque vienen en ternas de 2 por estado, y aparte también van 32 de segunda mayoría. Esto es el que casi gana. Pero para no decir que es el perdedor o el mejor perdedor, dicen entonces que es de segunda mayoría. Bien, importante también, ¿qué necesitas para ser senador? Te lo marca incluso el artículo 55 y solamente cambia en una pequeña modificación que se hace donde la edad debe de cambiar de uno a otro. Pero es muy importante que lo tengas en cuenta. Recuerda, en el artículo 56, en el segundo párrafo, también se justifican los otros 32 pluris. Por eso son 128 senadores y 500 diputados. Ahorita vamos a ver, ahora sí, cómo se hacen las reformas y cómo se hacen las modificaciones a la ley. Ahora bien, vamos a ver ahora sí lo que es una modificación a la ley y una reforma constitucional. La modificación a la ley solamente requiere del 50% de los votos de la Cámara, o sea, senadores y o diputados, y más 1. Entonces es el 50% más 1. Así es como se modifica entonces una ley. Entonces, si fuera el caso, donde habría una ley que modificarse por parte de los senadores, de los 128, 64 es la mitad, más 1, entonces serían 65. Sin más problema. Bien. Si fuera el caso, entonces, en diputados, donde tuviera que hacerse la reforma a la ley, entonces si son 500 diputados, con 251 votos es más que suficiente. Es importante aclarar esta parte, porque he escuchado todavía muchos comentarios pero Morena ya no tiene la mayoría absoluta. No existe la mayoría absoluta. Bien, es que Morena ya perdió la mayoría relativa. Nunca la tuvo. Bien, siempre tuvo que caminar con los demás partidos de su alianza, el Verde, el PT y el PES. Entonces, muy importante, no lo pierdan de vista, porque las modificaciones a la ley, como las que se han venido haciendo a distintas leyes, entonces sí se aplica el 50% más 1, porque el partido del presidente, Morena, sigue teniendo a final de cuentas una mayoría simple de 50% más 1. Eso es una mayoría simple. Para hacer una reforma constitucional necesitas 2/3 partes en ambas cámaras. Significa entonces que necesitarás tener 334 diputados que apoyen la moción y 86 senadores que a final de cuentas puedan otra vez hacer las modificaciones. Pero no es la única parte. Si a final de cuentas reúnes estos 334 diputados y 86 senadores, todavía la Constitución te pide que deben de ir por lo menos en la mayoría de los estados de la República. Por lo tanto, entonces tendrán que ser, si somos 32 estados, por lo menos en 17 de estos 32 tendrá que caminarse y aceptarse estas modificaciones. Es muy importante que lo tengas cierto, porque si no de pronto escuchas a la fachiza hablando de que ya no tienen la mayoría absoluta, ya no tienen la mayoría calificada. Nunca la tuvieron. Tú no puedes perder algo que no tienes. Entonces es muy importante que lo puedas identificar. Ahora, recuerda, si esta información que nosotros hacemos te es útil, te invitamos a que la compartas. Es muy importante que compartas la información. Si esta información te gusta, por favor regálanos un like y suscríbete al canal para que sigas viendo los poquitos o muchos videos que vamos haciendo de distintos temas, algunos jurídicos y algunos tienen que ver más con esta situación de conocer un poquito tus derechos en lo que respecta a la Constitución. Entonces, recuerda, regálanos un like,
comparte la información y si quieres y si puedes, crees que es fácil o crees que es importante para ti y o para las demás personas, por favor, suscríbete al canal. Entonces, aquí quedamos solamente en lo que es una modificación a la ley y una reforma constitucional. Entonces, un enorme abrazo de Bogatuber.